Mayo de 1945. El Tercer Reich se desintegra y el orden desaparece. Durante años, las SS impusieron el terror sistemático en toda Europa ocupada. Ejecuciones masivas, campos de exterminio y represalias brutales. Pero cuando Alemania colapsó, el escenario cambió de golpe. ¿Qué pasó con los verdugos de Himmler? Parecían intocables, pero la rendición convirtió a los cazadores en presas. A primera vista eran soldados capturados, pero en realidad eran hombres marcados para la muerte. Las tropas aliadas y los civiles locales no los trataron como prisioneros de guerra comunes. No hubo respeto por las convenciones de Ginebra. Los soldados de las SS fueron perseguidos por los bosques y las ruinas de las ciudades. Muchos no llegaron a los centros de detención. En las grabaciones de la época se ve filas de hombres con el uniforme rúnico contra una pared de ladrillos. Se escucha el sonido de los cerrojos de los fusiles Garand. No hubo juicios largos para los que fueron atrapados en el frente. En muchos casos, los ejecutaron en el mismo lugar de la captura. Los soldados estadounidenses y soviéticos simplemente apretaron el gatillo. No fue un acto de guerra, fue una represalia directa por las atrocidades descubiertas en los campos. La cámara registra el suelo, botas negras sobresaliendo entre los escombros. La multitud observaba en silencio. Nadie intervino para detener los disparos. Lo que ocurrió después fue una de las purgas más implacables de la posguerra. La justicia se volvió sumaria y sangrienta. Los supervivientes de las SS intentaron quitarse los tatuajes del grupo sanguíneo bajo la axila con cuchillos o fuego. Querían borrar su identidad para evitar el paredón. Pero los eventos se aceleraron. Los archivos cayeron en manos de los aliados y las listas de nombres se hicieron públicas. No hubo piedad para la calavera de plata. Así comenzó el ajuste de cuentas más duro del siglo XX. Año 1920. Alemania era un país sin rumbo. ¿Cómo se destruye una nación desde dentro? El hambre y la humillación fueron las herramientas. Las filas para conseguir pan eran eternas. El precio de la comida se duplicaba cada 24 horas. Se registra en las crónicas. Los niños veían a sus padres vender los muebles de la casa para comprar un saco de harina. Los veteranos de la Gran Guerra caminaban por las calles sin empleo. La derrota militar de 1918 todavía quemaba. Este caos fue el laboratorio perfecto para ideas peligrosas. El partido nazi aprovechó la rabia, ofrecieron culpables y prometieron un líder fuerte. En medio de ese ruido surgió un grupo pequeño. Año 1925. Al principio parecía algo insignificante. Un puñado de hombres rodeaba a Adolf Hitler. Entre ellos estaban Emil Maurice y Julius Schreck. No eran soldados de élite. Actuaban como simples conductores y guardaespaldas personales. Pero esto era solo el principio. El cambio radical llegó en 1929. Heinrich Himmler tomó el mando. Él no buscaba una guardia común. Himmler quería una fuerza que transformara a Alemania por completo. Impuso una disciplina de hierro y enseñanzas raciales. El crecimiento fue masivo. En 1933, la organización ya tenía 52,000 miembros. Ya no quedaba rastro del pequeño equipo original. Himmler les dio una identidad nueva. Eran una élite. Se sentían superiores y más puros que el resto de los ciudadanos. Las escuelas de entrenamiento como Bad Tölz y Braunschweig se convirtieron en fábricas de fanáticos. En las grabaciones de la época se ve jóvenes marchando bajo el sol hasta el colapso. Los reclutas pasaban por ejercicios brutales y marchas de resistencia. Las sesiones ideológicas eran constantes. El objetivo era borrar la empatía. Querían sustituir el juicio propio por una lealtad absoluta hacia Hitler. Pero el entrenamiento era diferente al de un soldado normal. Mientras el ejército aprendía estrategia y tiro, ellos aprendían a no dudar. A primera vista, un entrenamiento militar, pero en realidad, un proceso de deshumanización. Los miembros practicaban escenas específicas, entraban en casas por la fuerza, limpiaban aldeas enteras, obligaban a los civiles a arrodillarse en el barro. Se les enseñaba a desconectarse de cualquier emoción humana. Himmler creía que la compasión era un defecto. Para él, un hombre que sentía lástima no servía para las tareas difíciles. Esta mentalidad cambió las reglas del juego. No eran militares, eran ejecutores ideológicos. Así se construyó la maquinaria más extrema del régimen. 1 de septiembre de 1939. A esa hora, la invasión de Polonia cambió el mundo para siempre. ¿Fue una guerra convencional? Parecía un conflicto de tanques e infantería, pero la realidad era mucho más oscura. Detrás de las divisiones acorazadas avanzaba una fuerza distinta.
Las unidades de la SS no buscaban el frente de batalla. Su misión era la limpieza de la retaguardia. Se prepararon para acciones especiales. Esto significaba eliminar a cualquier civil considerado indeseable. El grupo Einsatzgruppe 4 entró en acción. Bajo el mando de Joseph Albert Meisinger, los destacamentos cruzaron Varsovia y Radom. No buscaban soldados enemigos, llevaban listas con nombres y apellidos, eran objetivos marcados para la ejecución inmediata. El patrón se repitió de forma sistemática. Sucedió en Poznan, sucedió en Piotrkov, se repitió en Kielce. En la imagen de archivo se ve hombres arrastrados fuera de sus casas, apenas 3 semanas de ocupación. El resultado fue de 20.000 civiles asesinados. Estas muertes no ocurrieron en combate, no hubo fuego cruzado ni bombardeos, ocurrieron frente a muros de ladrillo y en campos abiertos. Se escucha el cerrojo de los fusiles, pero esto era solo el principio. Para el año 1941, la guerra se expandió hacia el este. Alemania atacó la Unión Soviética. En ese momento, la escala de las matanzas se descontroló. El grupo Einsatzgruppe A avanzó por los estados bálticos. Franz Stockler dirigía las operaciones. Sus hombres dejaron un rastro de fosas comunes desde Kaunas hasta Riga. En el encuadre se observan palas, tierra removida y cuerpos amontonados. El avance no se detuvo. El grupo Einsatzgruppe C, liderado por Otto Rasch, penetró en Ucrania. Los fusilamientos masivos golpearon ciudades enteras. Saitomir, Voldava y Dnipropetrovsk se convirtieron en escenarios de ejecución. A primera vista era una campaña militar, pero en realidad era un exterminio organizado. Mientras tanto, el grupo Einsatzgruppe B iniciaba sus operaciones. Arthur Niebuhr comandaba los pelotones de fusilamiento. Las ejecuciones se volvieron mecánicas. Los soldados disparaban, recargaban y volvían a disparar. No había vuelta atrás. El tribunal de la historia registraría cada nombre. Así comenzó el periodo más sangriento del conflicto. 249.000 civiles muertos. Esta cifra solo pertenece a la actividad del Einsatzgruppe A, a inicios de 1942. El horror se extendió por toda Bielorrusia. Los puntos clave fueron Grodno, Vitebsk y Magilov. Si sumamos al resto de grupos, las bajas llegaron a cientos de miles en pocos meses. ¿Fue un estallido de violencia descontrolada? A primera vista, caos, pero en realidad, un plan logístico perfecto. Cada ejecución seguía órdenes escritas y rastreadas. Los documentos del archivo muestran la precisión del exterminio. No había improvisación. El proceso era una cadena de montaje. Unos soldados de la SS agrupaban a las víctimas, otros formaban las líneas de fuego. Un tercer grupo catalogaba los cadáveres en los bosques de las afueras de Minsk. Las víctimas esperaban de pie junto a las trincheras. En la grabación de la época se observa hombres y mujeres frente al foso abierto. Se escucha el ruido metálico de los cerrojos. Luego, la situación empeoró. En Odessa, la SS ejecutó represalias masivas tras ataques contra tropas alemanas. No buscaban culpables, buscaban volumen de muertos. En Lituania, las unidades de la SS trabajaron con colaboradores locales, entraban en los barrios y los borraban en cuestión de horas. En el encuadre de las fotos criminales, calles vacías y casas incendiadas. Algunos pueblos perdieron a toda su población en un solo día. Los pocos supervivientes caminaban por campos yermos. No tenían a dónde ir. Los eventos se aceleraron hacia el oeste, pero esto era solo el principio. En Europa Occidental, la SS cambió de táctica. En Francia, trabajaron codo con la Gestapo. El objetivo eran los miembros de la resistencia y los ciudadanos comunes. En 1942, las redadas en París arrancaron a miles de personas de sus hogares durante la noche. Los camiones esperaban con el motor encendido. En Lyon, el patrón se repitió con la misma frialdad. Los agentes entraban en los edificios, revisaban las listas y cargaban a los detenidos. No hubo excepciones para los enfermos o los ancianos, así operaba la maquinaria de ocupación. 1944, 335 personas mueren ejecutadas en una sola tarde. Fue la respuesta de la SS ante la resistencia. ¿Cómo se transformó un grupo de guardaespaldas en una maquinaria de exterminio? La respuesta está en la logística del terror. El miedo era el arma principal de Klaus Barbie y sus comandantes de seguridad. Su objetivo era sencillo: identificar, interrogar y eliminar a cualquier sospechante de pertenecer a las redes clandestinas. La SS no descansaba.
En Dinamarca y los Países Bajos, las fuerzas policiales de élite organizaban redadas nocturnas. El sonido de las botas golpeando el pavimento precedía a los gritos. Camiones militares cargaban con familias enteras. Para cuando salía el sol, solo quedaban casas vacías y puertas derribadas. El sur de Europa no tuvo mejor suerte. Septiembre de 1943, Italia cambia de bando y abandona el eje. La reacción alemana fue inmediata. Las unidades de la SS dejaron de ver a los italianos como aliados para tratarlos como enemigos mortales. En el video se observa el terreno de las cuevas ardeatinas en Roma. Allí, en marzo de 1944, la masacre alcanzó un nivel quirúrgico. 335 civiles fueron llevados al interior de las grutas. Los soldados dispararon durante horas. Fue el castigo por un ataque previo contra las tropas alemanas. Pero esto era solo el principio. En Sant'Anna di Stazzema ocurrió algo similar. Las tropas de la SS entraron al pueblo. No buscaban información, buscaban la aniquilación total. Destruyeron la aldea completa y asesinaron a sus habitantes. Se escucha el silencio de un pueblo que dejó de existir en un solo día. A primera vista, eran represalias militares, pero en realidad eran operaciones de limpieza étnica y política. Sin embargo, la prueba definitiva de la brutalidad de la SS no fueron los fusilamientos en los pueblos. Fue algo mucho más organizado. Crearon un sistema de campos de concentración que cubrió toda Europa. Convirtieron la violencia en un proceso industrial. Los primeros pasos fueron pequeños. Dachau, año 1933. Al principio solo era una prisión para oponentes políticos, pero la situación empeoró rápido. La SS tomó el control total de la policía y las fuerzas de seguridad. El sistema creció de forma agresiva. Año 1938. Los nombres de Sachsenhausen y Buchenwald ya inspiraban terror. Miles de prisioneros llenaban los barracones. En las grabaciones de la época se nota la delgadez extrema de los internos. Vivían bajo una brutalidad constante y reglamentada. Estos lugares no eran solo cárceles, eran campos de prueba para la SS. Aquí perfeccionaron sus métodos antes de expandirlos al resto del continente. No había vuelta atrás. El Tribunal de la Historia registraría cada detalle. 44.000 campos de concentración. Esa fue la cifra final de la red de exterminio nazi en 1945. El sistema no nació de golpe, creció con cada avance del ejército alemán. Primero llegaron los guetos. En Cracovia y Lublin, la SS encerró a miles de personas en barrios cerrados. El espacio era mínimo, la comida escaseaba, luego vinieron los campos de trabajo. Los levantaron junto a fábricas, minas y canteras. En el encuadre se ve hombres famélicos picando piedra bajo la vigilancia de fusiles. Pero esto era solo el principio. La gestión recayó en manos de oficiales de la SS, hombres que luego dirigirían los centros de exterminio más grandes de la historia. Cada instalación tenía un comandante. Cada comandante buscaba un método de control absoluto. Rudolf Höss tomó el mando de Auschwitz. Allí instaló cámaras de gas y crematorios que funcionaban las 24 horas del día. El humo no dejaba de salir por las chimeneas. En Buchenwald, Karl Otto Koch perfeccionó el sadismo. No solo mataba, creó un sistema de castigos diseñado para que los prisioneros murieran lentamente por hambre o palizas. ¿Cómo lograban quebrar la voluntad de miles? La respuesta era el agotamiento extremo. Max Pauli dirigía Neuengamme. Allí el trabajo forzado era una sentencia de muerte por fatiga. En Sachsenhausen, Hans Loritz obligaba a los prisioneros a realizar marchas interminables. Los hombres caminaban hasta que sus corazones se detenían. Se escucha el sonido de las botas sobre la grava durante horas. No había descanso. No había piedad. Los eventos se aceleraron con la llegada de los campos de exterminio. Majdanek fue el siguiente paso. Oficiales como Karl Otto Raschke y Anton Ternes mezclaron los fusilamientos con el gas y el hambre. Ya no buscaban mano de obra, buscaban el vacío. Treblinka, bajo el mando de Irmfried Eberl, alcanzó cifras aterradoras. 700.000 personas murieron allí solo en el año 1942. Sobibor, Chelmno y Belzec funcionaban bajo la misma lógica. Eran fábricas de cadáveres. A primera vista, instalaciones militares, pero en realidad, mataderos humanos diseñados para la máxima velocidad. El personal estaba entrenado para no dudar. En Bergen-Belsen, Josef Kramer dejó que el hambre y las epidemias hicieran el trabajo sucio. Miles de cuerpos se amontonaban en los patios. En el archivo visual se observa pilas de cadáveres que los guardias ignoran. En Ravensbrück, Irma Grese destacaba por su crueldad específica contra las mujeres.
Usaba el látigo y el miedo psicológico. Mientras tanto, en Sobibor, Karl Frenzel controlaba los pases de lista. Un movimiento de su mano decidía quién vivía una hora más y quién iba directo a la cámara. La eficiencia era la única regla. Los guardias seguían las órdenes sin cuestionar. Cumplían horarios, llenaban informes y enviaban trenes al destino final. No hubo errores en la logística del horror. El sistema funcionó hasta que el frente colapsó. Así operó la maquinaria de la SS hasta el final de la guerra. 771 civiles ejecutados en 6 días. Esa es la cifra exacta de la masacre en Marsaboto. En los campos de concentración, los médicos de las SS realizaban experimentos quirúrgicos, buscaban resultados científicos, pero solo generaban agonía prolongada y muerte. Los datos son brutales. Solo en Auschwitz murieron más de 1.100.000 personas. En Mauthausen, el trabajo forzado y las torturas sistemáticas acabaron con 90.000 prisioneros. Stutthof registró 65.000 bajas por fusilamientos, tifus y marchas de la muerte. ¿Cómo funcionaba esta maquinaria? El sistema de las SS eliminó cualquier rastro de valor humano. Para ellos, un prisionero era menos que un número de serie. En el año 1943, la situación cambió. Alemania empezó a perder terreno y las SS reaccionaron con una violencia todavía más extrema. En Italia, el ejército alemán retrocedía. Las unidades de las SS descargaron su furia contra la población civil. El ejemplo más oscuro lo protagonizó la 16ª División de Granaderos Panzer de las SS. Walter Roeder estaba al mando. Mientras se retiraban por los montes Apeninos, acusaron a los aldeanos de colaborar con los partisanos. A primera vista, eran simples pueblos de montaña, pero en realidad se convirtieron en campos de exterminio al aire libre. Entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 1944, los soldados recorrieron la zona de Marsaboto. Entraban en cada casa, disparaban a quemarropa, ejecutaron a familias completas en sus propios salones, mataron a más de 770 personas. La mayoría eran mujeres, niños y ancianos. Ninguno de ellos participaba en los combates. Eran objetivos fáciles para una unidad en retirada. La situación empeoró en otros frentes. En Francia, la brutalidad alcanzó el mismo nivel de crueldad. Junio de 1944 marcó el inicio del fin tras el desembarco aliado en Normandía. Las SS recibieron una orden clara: aplastar cualquier rastro de resistencia francesa. La segunda división Panzer de las SS Das Reich se encargó de cumplirla. En la grabación se ve: los muros de las casas quemadas todavía siguen en pie. El 10 de junio de 1944 entraron en el pueblo de Oradour-sur-Glane. Los soldados rodearon el perímetro y obligaron a todos a salir a la plaza central. El sonido de los cerrojos de los fusiles fue el único aviso. Las tropas de las SS separaron a los hombres de las mujeres y los niños. No hubo juicios ni interrogatorios, solo hubo disparos y fuego. Así terminaba el paso de las SS por los pueblos ocupados. 643 víctimas. Ese fue el recuento final de la masacre. El procedimiento fue mecánico. Primero separaron a los hombres de las mujeres y los niños. A los hombres los llevaron a varios puntos del pueblo y los fusilaron. A las mujeres y a los niños los encerraron en la iglesia. Los soldados bloquearon las salidas y prendieron fuego al edificio. El humo y los gritos llenaron el aire. Nadie sobrevivió. Las ruinas quedaron intactas. El pueblo se convirtió en un monumento al silencio porque la destrucción fue total. No quedó nada que reconstruir. ¿Era este un caso aislado? Los hechos dicen que no. El mismo patrón de violencia se repitió en Bélgica, diciembre de 1944. Durante la batalla de las Ardenas, las Waffen-SS intentaron romper las líneas aliadas. Usaban ataques agresivos y rápidos. El grupo de combate Piper, bajo el mando de Joachim Piper, capturó a un grupo de soldados americanos cerca de Malmedy. Fue el 17 de diciembre. Los prisioneros esperaban ser trasladados a un campo, pero las SS tenían otros planes. En el video de la reconstrucción se observa: los soldados aliados están de pie en un campo cubierto de nieve. Las ametralladoras están listas. Las SS abrieron fuego sin aviso previo. 84 estadounidenses murieron en el acto. Los cuerpos quedaron esparcidos sobre el hielo. La noticia corrió por todo el frente. Los soldados aliados comprendieron la situación. Rendirse ante las unidades de las SS ya no era una opción. Significaba la muerte segura. Esto generó un ciclo de violencia incontrolable.
Los aliados dejaron de ver a las SS como soldados normales. Ahora eran asesinos con uniforme. El odio reemplazó a la disciplina militar. Cuando las tropas encontraban nuevos lugares de masacre, la furia se desataba. El 29 de abril de 1945 ocurrió el punto de quiebre. Sucedió cerca de Dachau. Se escucha el sonido de metal golpeando metal. Los soldados de la 45 División de Infantería abrieron los vagones de un tren. En el encuadre se ven cuerpos apilados. Eran prisioneros muertos por hambre y golpes. El olor a descomposición era insoportable. Al entrar al campo de concentración, los americanos encontraron a los guardias de las SS. Algunos intentaban mezclarse con los civiles, otros corrían hacia los bosques. Los soldados reaccionaron por instinto. No hubo juicios ni interrogatorios. Varios guardias de las SS fueron ejecutados en el lugar, pero los americanos no fueron los únicos en responder con fuego. Junio de 1944. En Normandía, las tropas canadienses recibieron noticias brutales. Sus propios compañeros habían sido ejecutados tras ser capturados. La guerra cambió de rostro. No había vuelta atrás. 18 soldados canadienses ejecutados. Ese fue el hallazgo en la abadía de Ardennes. La división SS Juventudes Hitlerianas no tomó prisioneros. Los fusilaron a sangre fría. La noticia corrió como pólvora entre las filas aliadas. ¿Cómo reaccionaron los canadienses? El odio reemplazó a la disciplina. Muchas unidades decidieron que no habría más cuartel para las SS. Si llevabas esas runas en el uniforme, tu destino estaba sellado antes de rendirte. En el frente oriental, el escenario era un matadero. Los soviéticos avanzaban sobre las cenizas de regiones enteras. Las unidades de las SS habían borrado del mapa pueblos completos. En 1943, la brigada Dirlewanger entró en Katyn, Bielorrusia. No dejaron a nadie vivo. Quemaron las casas con la gente dentro. El Ejército Rojo no olvidaba. Habían visto millones de civiles asesinados y fosas comunes en cada ciudad liberada. La orden en muchas unidades soviéticas era tácita. No se perdonaría la vida a ningún miembro de las SS. La rendición no era una opción aceptada. A principios de 1945, las SS luchaban con una desesperación ciega. Sabían lo que les esperaba si caían vivos. En el río Oder y en Pomerania, las divisiones Totenkopf y Viking se negaron a bajar las armas. A primera vista, soldados profesionales, pero en realidad, hombres acorralados sin nada que perder. En las grabaciones de la época se ve, los soldados disparan hasta agotar la última cinta de munición. No importaba estar rodeados, seguían apretando el gatillo frente a fuerzas 10 veces superiores. El fanatismo se mezclaba con el instinto de supervivencia más básico. La batalla de Budapest fue el punto máximo de este horror. Desde diciembre de 1944 hasta febrero de 1945. 3 meses de combate urbano bajo el mando de Karl Pfeffer Wildenbruch. Los edificios colapsaban uno tras otro. 100.000 muertos en menos de 90 días. Soldados y civiles mezclados en los escombros. Los suministros se agotaron. El hambre llegó a las trincheras. Las SS seguían negándose a capitular. Pero esto era solo el principio del fin. Cuando la resistencia fue imposible, intentaron una última huida. El cerco soviético era un muro de acero. Miles de soldados alemanes se lanzaron contra las líneas enemigas en un intento suicida de escapar. No hubo salida para ellos. El anillo de fuego se cerró sobre los restos de las divisiones. Así terminó el asedio. Ninguna unidad de las SS logró romper el bloqueo. El Tribunal de la Guerra ya había dictado su sentencia en el campo de batalla.